escucharnos, pero también de ver a nuestros músicos aquí en esta adoración. Me gustó mucho ese intercambio que hizo hoy Walter y Sammy. Qué cosa tan maravillosa, qué manera de poder variar nuestra adoración al Señor, porque Dios es así, Dios merece toda nuestra alabanza, reconocimiento y por supuesto, hermanos, démosles un aplauso a estos hermanos que todos los domingos nos acompañan aquí de una manera especial. El esfuerzo que ellos hacen para que nosotros nos deleitemos en la alabanza al Señor es muy grande. Así es que yo alabo al Señor por la vida de estos amados, como todos los que participan de alguna u otra manera en la vida de la iglesia. Hoy hablaba con los hermanos que estoy preparando para bautizar y les decía que la iglesia es una familia, es un el cuerpo en Cristo. Todos somos miembros los unos de los otros y cada uno tiene una función especial en ese cuerpo. Así es que hoy y cuando ustedes ven todo lo que hacemos acá, precisamente la iglesia cumple esa función donde todos participamos. Bienvenidos sean todos ustedes a la casa del Señor. Tuvimos una amenaza de nieve ayer, pero fíjense cómo está el día. Este es un tiempo interesante. Definitivamente el Señor es bueno, maravilloso. Así que bienvenidos ustedes, los que se unen también con nosotros esta tarde en esta transmisión que hacemos en vivo. Siempre le damos a todos ustedes la bienvenida. Bien, hermanos, según mi cómputo, hoy vamos a analizar la pregunta número 8. Ahora, no se asusten, solo son 10, así que nos faltan 2. Les tengo esta noticia: el próximo domingo su pastor no va a predicar, porque va a predicar su hijo. Ahora usted dice, ¿mi hijo? Sí, yo tengo un hijo. Bueno, tengo 2. El que toca aquí la guitarra es hijo mío porque es mi yerno. Yo lo tomo como mi hijo. Pero el próximo domingo va a predicar mi hijo, el otro yerno, que viene con su esposa. Ellos son pastores en Canadá y van a estar predicando. Él va a predicar en inglés y mi hija le va a traducir en español. ¿Qué les parece? Así que van a descansar de su pastor el domingo. Y su pastor también necesita de vez en cuando descansar, oír la palabra del Señor. Amén. Amén. Así es que así están las cosas para el próximo domingo. Abran sus Biblias. Este es el mensaje que tenemos para hoy. La pregunta de lo que está escrito, es el mensaje, y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Pero Lucas, ¿sí? Lucas, correcto. Capítulo 10, estaba pensando que estaba en otro pasaje. Capítulo 10, los versículos 25 al 28, disculpen. Lucas capítulo 10, 25 al 28. Después su pastor va a leer la parábola del buen samaritano, porque va a ser la parte con la cual voy a cerrar mi predicación, porque está en el contexto. Pero ahora repito, Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 28. Pónganse de pie entonces y leemos la palabra. ¿Qué tal si leemos todos al unísono? Otra vez Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 28. Leamos al unísono y yo sigo leyendo la parábola para que ustedes vean todo el contexto. Juntos, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora escucha esta otra parte. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora escuche esto, las preguntas, la otra pregunta. ¿Quién pues de estos
3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto respondió el intérprete, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo al intérprete, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta tarde y por este tiempo, precioso tiempo hemos tenido, Señor. Muchas gracias. Gracias por los amados hermanos que nos han ayudado en esta tarde a elevar nuestras oraciones cantadas de gratitud, expresadas en el canto gozoso de un corazón que tiene a Cristo y que se goza al tributarle a Él nuestra adoración, como preludio a lo que será la gran reunión celestial, cuando estaremos allí contigo para siempre y no nos separaremos jamás, sino que estaremos contigo para siempre. Y gracias, Señor, porque tu palabra la hemos leído y la vamos a explicar ahora, la vamos a presentar, la vamos a predicar. Como siempre, Señor, necesito de tu ayuda, de tu auxilio. Yo no puedo predicar tu palabra si no cuento con tu auxilio. Con aquel que inspiró esta palabra, el Espíritu Santo, necesito que Él sea quien hable a través de mí esta tarde. Pon en mi boca las palabras necesarias, las adecuadas y las que esta iglesia, tu iglesia, necesita escuchar hoy. Gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Los mensajes que su pastor ha estado trayendo durante este tiempo tienen un propósito muy especial. Es descubrir cómo la palabra de Dios nos presenta a Jesús haciendo preguntas tan importantes que son como preguntas rectoras, preguntas que literalmente nos conducen a entender mejor no solo lo que Él quiso decir, pero entender mejor nuestra propia vida. Ha sido el propósito de estas preguntas. Yo no sé si le preguntara a la iglesia, redundando en esto, cuántas de estas preguntas recuerdan ustedes, no sé cuáles recordarían, pero espero en el Señor que así sea. Tengo el propósito de sacar una especie de folleto, quizás estoy pensando en esto, para recopilar las 10 preguntas, de manera que ustedes las tengan, las usen y las analicen. Y de esa manera, pues, su pastor también les va a preparar en ese aspecto. Así que, si se me olvida, me acuerdan. Vamos a trabajar en eso. Esta pregunta de hoy, por supuesto, es una pregunta muy importante. Interesante que Jesús usó de una manera especial las Escrituras. Hermanos, cuando usted analiza, estudia y ve la vida de Jesús estuvo conectada con las Escrituras, con la Biblia, con la palabra de Dios. Por lo tanto, no se concibe a un discípulo de Cristo que no use, que no viva, que no estudie, que no analice y por supuesto que no viva en la palabra del Señor. Yo anhelo como pastor de esta iglesia que esta iglesia sea una iglesia de la palabra. Ustedes sabían que el pueblo de Israel se le conoce como el pueblo del libro, precisamente porque ellos desde la antigüedad hasta el día de hoy siguen por supuesto la ley. Lamentablemente no siguen el Nuevo Testamento porque es un pueblo judío. No aceptaron y no aceptan todavía a Jesús como el Mesías, pero se le conoce como el pueblo del libro. ¿Qué tal si a nosotros se nos conociera como la iglesia del libro, como el creyente del libro? ¿De cuál libro? De la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo nos ha dejado el modelo, el ejemplo, para que nosotros veamos cuán importante es precisamente el aspecto del estudio de la Biblia. Yo espero que usted no pase aprieto cuando se consiga, por ejemplo, con un testigo de Jehová y le comienza a sacar una cantidad de textos bíblicos y usted no sabe de qué está hablando, porque a lo mejor usted no los tiene, no los ha leído. No pase esa vergüenza. O un mormón, por ejemplo, u otro de otra religión, que le saque la Biblia. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de la Biblia, de la palabra del Señor. Amén. Ojalá que así sea. Jesucristo, estoy hablando entonces, fue un hombre que usó la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver esto. En la antigüedad se conocían 3 elementos que tenían que ver con la Biblia. Uno eran los llamados profetas, los escritos y también los salmos. Así se conocía las escrituras. Así que Jesús conocía muy bien los profetas, los escritos y los salmos.
Por ejemplo, viendo esto, nos damos cuenta cómo él precisamente usó durante su ministerio estos aspectos. Los voy a mencionar más luego. En este pasaje, en esta historia, tenemos entonces a un Jesús que se entrevista, o mejor dicho, un intérprete de la ley, alguien que conocía muy bien la ley, que estudiaba muy bien la ley o las escrituras, se presenta a Jesucristo y le hace una pregunta. Es la pregunta, a partir de ahí comienza nuestro mensaje de hoy. ¿Cuál es la pregunta? Maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Interesante que Jesús no le da una respuesta inmediatamente, sino que le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta que tenemos para hoy. La pregunta que tenemos para hoy dice, ¿qué lees? ¿Lo que está escrito? Entonces, esa pregunta precisamente nos va a llevar a entender este elemento. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entendemos entonces que Jesús, al hacer esta explicación, él ya conocía, como dije, las escrituras, y se está enfrentando con alguien que conoce las escrituras, pero la pregunta es hasta dónde él aplicaba la escritura. Volviendo otra vez al caso de Jesús. Jesús conocía lo que los profetas decían de él. ¿Qué decían los profetas de él? Por ejemplo, Isaías habló de él de su nacimiento, que iba a nacer de una virgen, que iba a otro, como Miqueas, habló del lugar. El mismo Isaías habló también de la muerte de Jesús, por allá en Isaías 53. Y luego en los salmos, cuando los salmos hablaban acerca de él, también hizo referencia a esto, aún estando en la cruz del Calvario. No sé si ustedes sabían, pero cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué salmo estaba recitando Jesús en ese momento? ¿Qué salmo se estaba cumpliendo en su vida en ese momento? El Salmo 22, versículo 1. Entonces, uno ve cómo Jesús usó la escritura y se encuentra con un hombre como este, un intérprete de la ley, que entonces él lo combina para que él sepa qué dice la escritura acerca de la pregunta que estás haciendo. ¿Qué decía la escritura a este respecto? Pues la Biblia nos va a hablar precisamente sobre este particular. Entonces, voy a proponerles a la luz de lo que él mismo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él habló en esos términos para decirle a estos hombres de la ley que ellos conocían la ley pero no la aplicaban. Conocían mucho de la Biblia pero no la aplicaban. Bueno, por lo menos ellos la conocían. A veces nosotros no conocemos mucho la Biblia, por eso no la aplicamos. Otra vez mi propósito esta tarde, mi anhelo esta tarde, mi deseo esta tarde es que tú seas una mujer y un hombre que leas la Biblia, que te metas en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que tú mismo descubras por la palabra de Dios esta pregunta que hizo este hombre. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y de esa manera tú puedas entonces descubrir con la palabra del Señor, puedas descubrir la importancia que esto tiene para tu propia vida. Les voy a proponer entonces que nos metamos en este texto y que a la luz de la pregunta de lo que está escrito, nosotros podamos escudriñar este texto para entender a Jesús, para entender, quiero decir primero a este hombre que hizo la pregunta, pero para entender a Jesús, quien hizo también otras preguntas. Y de esa manera entonces nosotros tengamos respuestas esta tarde que satisfagan nuestra búsqueda, que satisfagan nuestra curiosidad bíblica, si lo hablamos en esos términos, pero sobre todas las cosas, que tengamos esta tarde el gozo de encontrarnos con la palabra de Dios que nos edifica y que nos va a ayudar, por supuesto, en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ver entonces esta tarde cosas como esta. Lo más importante, encontramos en este texto la pregunta más importante acerca del destino eterno. ¿Cuál es esa pregunta? Miren lo que dice el versículo 25. Manténgase allí en su Biblia, por favor. No haga otra cosa en esta hora que no sea estar en su palabra, estar en la Biblia. ¿Qué dice el versículo? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, subraya esa frase, para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es interesante que la palabra poseer de este texto tiene un significado muy interesante.
El control de una herencia está en manos del que la da, no en manos del que la recibe. Dios en este caso le dio la promesa a Israel de la tierra prometida. Le dijo que ellos iban a heredar lo que por supuesto no habían tenido. Él se las iba a dar y de hecho se las dio. La Biblia dice esto. Desde el tiempo de la promesa, todos ellos comprendieron que la herencia era eso, un regalo, un regalo. Sin embargo, es posible que una persona ofenda a su benefactor y pierda la herencia. El intérprete de este pasaje, ahora aquí quiero que me siga, le hizo una pregunta, no tanto porque estaba interesado en salvarse, escuche esto. La pregunta que él le hace no es porque él tenía interés en esa herencia. La pregunta que le hizo es porque, dice el texto, quería probar al maestro. No nos extraña de una cantidad de hombres como este que vinieron a Jesús para probarle, para hacerle preguntas capciosas, preguntas para ver si él caía. Y aquí estamos en presencia de uno de ellos que le hace una pregunta para probarle. Pero mis amados hermanos, a Jesús nadie le prueba, porque Él es suficiente para conocer los corazones. Ni siquiera Satanás, que lo tentó, vamos a hablar de eso también ahora, fue capaz de tentarle para que cayera, o de probarle, sí, para ver qué conocimiento tenía Jesús, porque Jesús simplemente, Él es Dios, Él es nuestro Señor, y Él sabe, por supuesto, todas las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que responder con relación a esta pregunta es que la vida eterna, más que hacer, escuche esto, más que hacer es ser. Más que hacer es ser. Esta pregunta se la sigue haciendo mucha gente hoy día. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, le tengo una mala noticia. Usted no tiene que hacer algo para salvarse. Usted tiene que ser, que es muy diferente. ¿De qué estamos hablando? Mucha gente está perdida y mucha gente se ha ido al infierno y se está yendo al infierno porque quiere hacer algo para salvarse. No, la Biblia no dice que yo tengo que hacer algo, sino que yo tengo que ser algo. Hay una diferencia muy grande. Ser significa que en todo caso yo recibo por fe la salvación, el perdón de mis pecados, la obra del Señor Jesucristo en la cruz en mi corazón. Y entonces el resultado es que yo voy a hacer. Ahora, déjeme explicarlo entonces. La Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en ese mismo texto dice que nosotros fuimos salvos para andar en buenas obras. Entonces lo explicamos de esta manera. No es lo que usted tiene que hacer para salvarse, es lo que usted es. Porque usted recibe a Cristo en su corazón. Y cuando usted recibe a Cristo en su corazón, entonces usted va a hacer obras. No para salvarse, sino porque ya es salvo. ¿Me siguen? ¿Seguro que me siguen? Esta es la explicación. Este hombre llegó con una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En un sentido Jesús le dijo, no tienes que hacer nada. Aunque, por supuesto, lo va a confrontar. Porque al fin y al cabo, pues, Jesús sabía lo que le estaba preguntando. Y en ese sentido podemos verlo. No había sinceridad en su corazón. Hermanos, mucha gente, tristemente tenemos que decir, que se hace la misma pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como si en efecto las cosas que ellos hicieran, de esas cosas depende entonces su salvación. Y hoy día hay gente tan engañadas, pero tan engañadas y tan perdidas porque quieren hacer algo para salvarse. Otra vez, este hombre que conocía la ley, él hizo esa pregunta. Pero, por supuesto, estaba tan lejos, tan perdido. Porque primero, la forma como vino. No había sinceridad en su corazón. Esta es la tragedia de muchas vidas. La pregunta es, ¿hasta dónde deseas salvarte? Ahora, déjeme explicarlo de esta forma, para que lo sigamos entendiendo. Cuando alguien dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizás es una pregunta sincera en su corazón, en el sentido de, en efecto, ¿qué debo hacer? Pero cuando uno analiza la Biblia y lo que la Biblia nos dice en ese sentido, entonces Jesús en este caso lo que nos está manifestando es, más que hacer esa pregunta es, ¿quién puede salvarme? Más que yo haga algo, ¿quién puede salvarme? Entonces eso cambia completamente esto.
Porque estamos hablando en el contexto de alguien que ya hizo algo por mí para yo ser salvo. Y por supuesto estamos hablando de Jesús. Esta pregunta entonces merece nuestra atención. Definitivamente es la pregunta más importante de la vida aquí en la tierra. Otra vez, no tanto lo que tengo que hacer, porque al fin y al cabo los hombres, mujeres y niños saben la importancia que tiene la salvación, si es que lo entendemos de esa manera. Y la razón es porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores morimundos y pecadores que van a ser juzgados de la muerte. La pregunta también la hizo otro intérprete, como Nicodemo, vino y le hizo esa pregunta a Jesús. Pero la diferencia de ese intérprete, de ese abogado de la ley como Nicodemo, es que él recibió a Cristo. Él vino y hizo la pregunta: ¿qué debo hacer para nacer de nuevo, para ser salvo? Y Jesús, perdón, le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. A él sí le respondió directamente. ¿Qué pasó con Nicodemo? Pues Nicodemo aceptó a Cristo. Si bien es cierto, usted no ve a Nicodemo después, sino en dos ocasiones interviniendo, cuando allá, por ejemplo, se estaba juzgando a Jesús. Entonces Nicodemo intervino a favor de Jesús. Pero también vemos a Nicodemo después que Cristo murió, porque él juntamente con José de Arimatea fueron los dos que fueron a Pilato y le pidieron el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, uno entiende que aquel hombre que hizo la pregunta a Jesús en la medianoche fue salvo. Era un intérprete de la ley. Pablo, el apóstol Pablo, era también un intérprete de la ley, era un abogado de la ley, era un fariseo. Él hizo también la pregunta a Jesús. ¿Qué pasó con él? Cuando se encontró con Jesús, él dijo: ¿qué hago? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Jesús lo salvó, lo transformó, y ya conocemos quién fue Pablo. Esta pregunta se la han hecho hombres como Martín Lutero, quien leyendo el libro de Romanos, era un hombre que tenía en su mente, pensaba que la salvación era por obras, y encontrándose con el libro de Romanos, se encontró con el texto que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y él entonces siguió leyendo y leyendo ese libro de Romanos, y terminó de rodillas, arrepentido y por supuesto convirtiéndose al Señor. Él entendió que la salvación no es algo que tenía que hacer, sino que tenía que ser y recibir al Señor en su corazón. La pregunta hecha por este hombre define entonces: ¿dónde pasarás tú y yo la eternidad? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Esta pregunta no podía hacerla el diablo y sus demonios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el diablo y sus demonios ya están condenados. ¿Me están escuchando? El diablo y sus demonios están condenados, no pueden hacer esta pregunta. Pero tú sí puedes hacerla, porque estás todavía a tiempo, estás en esta vida y un día te vas a enfrentar con la muerte y tienes que decidir dónde voy a pasar la eternidad. ¿Con el Señor o fuera del Señor? Dos lugares. No hay tal lugares como lugares intermedios, como por ejemplo un purgatorio, por ejemplo. No hay tal cosa como eso. La Biblia no habla de eso. O te vas al cielo o te vas al infierno. Cuando el rico y Lázaro, esa historia o parábola que se presenta en la Biblia, dice que cuando murió uno fue al seno de Abraham. Así directamente. No hubo lugares intermedios. Cuando el otro murió fue al Hades. Desde el Hades entonces, en esa condición de fuego, de sufrimiento, vio a Lázaro que estaba en presencia del Señor. El asunto es que en la tierra, este rico tuvo la oportunidad de definir dónde iba a pasar la eternidad y simplemente tuvo la oportunidad porque Lázaro estaba allí. Seguramente Lázaro le predicó, pero él simplemente no recibió al Señor. Entonces, mis hermanos, esta pregunta que hizo este hombre de la ley, intérprete de la ley, define, en un sentido, define dónde voy a pasar la eternidad. Pero más que pensar qué debo hacer otra vez, es quién hizo algo para que yo me salvara. ¿Y sabe qué? La buena noticia que tenemos es que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, para que un día yo entonces, después de haberle recibido, Él me reciba en sus moradas eternas. Ese es el asunto más glorioso que tenemos aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la verdad de la palabra. Por otro lado, en segundo lugar, estamos en presencia del más alto honor dado a las Escrituras.
Y ese honor en esa pregunta la hizo Jesús, que es la razón de la pregunta en sí. Comienza diciendo, ¿qué está escrito? Esta fue no la respuesta, sino, diríamos, la otra pregunta que Jesús le hace al intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ante la pregunta del abogado de la ley, Jesús lo remitió inmediatamente a la palabra misma, la que seguramente él conocía muy bien. Observe lo siguiente, Jesús no le está preguntando, por ejemplo, ¿qué dice la iglesia judía acerca de la vida eterna? No le está diciendo eso. Tampoco le está preguntando qué piensan los escribas, los fariseos y los sacerdotes respecto a este tema de las escrituras. Jesús toma un curso mucho más simple y directo, enviando a quien lo está interrogando a los escritos del Antiguo Testamento. ¿Qué está escrito en la ley? Ahora, escúcheme por favor y sígame aquí porque es lo interesante de esta pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Bueno, el judío, este hombre sí sabía lo que estaba escrito en la ley. ¿Qué estaba escrito en la ley? Bueno, él sabía que la ley estaba escrito acerca de la importancia de amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, espíritu, todo tu ser. Eso lo vamos a chequear ahora precisamente en la respuesta que él va a dar en ese aspecto. Entonces, como nada era más importante para un intérprete, remití la pregunta formulada a la luz de otra pregunta. Era como para entonces preguntarle o siguiéndole preguntando, ¿eso lo está en la Biblia? ¿Lo dice la palabra del Señor? ¿Puedes probarlo con la palabra del Señor? Hay cosas que nosotros decimos porque alguien lo dice y uno tiene que preguntarse, ¿es bíblico esto? ¿Es correcto que yo haga esto a la luz de la Biblia? De esa manera entonces debo entender que le estoy dando el lugar que le corresponde a la Biblia. Jesucristo otra vez le dio un lugar de honor a las Escrituras. Y hermanos, amada iglesia, si Jesucristo le dio ese honor tan grande a las Escrituras, ¿por qué yo no me sumerjo y me meto y por supuesto estudio la palabra del Señor? Yo a veces me pregunto, un creyente que pasa todos tantos tiempos siendo un creyente y no sabe las cosas elementales de la Biblia, le voy a decir esto, hermano. Yo tengo problemas serios en entender que ese creyente es un creyente, hablando de estos temas. Tengo serios problemas en entender esto. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia a mí me dice que yo creo en el Señor, como los hermanos de Berea, dice que ellos entonces inmediatamente fueron a las Escrituras para ver si era cierto lo que se decía. Dice que fueron más diligentes en escudriñar las Escrituras. Ahora, ¿por qué le estoy compartiendo esto? Porque como su pastor soy responsable ante la congregación de saber que esta iglesia, la iglesia que su pastor dirige, es una iglesia que está estudiando la palabra del Señor. Gracias a Dios porque estamos haciendo un discipulado que siento en mi corazón que era lo que necesitábamos y que ustedes deben involucrarse finalmente en esto, en la medida que vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque nos va a poner en el contexto de lo que realmente nosotros tenemos que hacer, como es el estudio de la palabra del Señor. Jesús les dio entonces un alto honor a las palabras de su Padre y a sus propias palabras. Como nada era más importante para un intérprete de la ley, remití la pregunta formulada, entonces tenía que ver con esto. Pero él se acercó a Jesús para probarlo. Interesante verlo en este contexto. La otra parte de la pregunta dice, ¿cómo lees? Esta otra pregunta pareciera tener el propósito de confrontar a este otro maestro de la ley acerca de la manera como él había entendido la Biblia. Ahora, aquí hay algo muy interesante en esto. Pues dice, ¿cómo lees? Es como si tuviera Jesús diciéndole, ¿qué es lo que entiendes de la Biblia? Porque hermano, déjeme decirle que a veces nosotros leemos la Biblia y no la entendemos. Levanten sus manos los que así muchas veces se encuentran así. Es cierto, no le dé pena, levante su mano. A veces leemos la Biblia y no la entendemos. Ahora, no le voy a culpar por eso, simplemente le voy a decir lo siguiente. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros tenemos que entonces cambiar el asunto para entender la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer? Cosas como esta. Antes que usted se llegue a la palabra del Señor, ore al Señor. Pero ore al Señor y dígale, Señor, voy a abrir tu palabra, no la entiendo, pero el Espíritu Santo inspiró esta palabra
Y el Espíritu Santo que está en mi corazón me va a ayudar a entender esa palabra. ¿Sabe qué sucede? Cuando usted ora de esa manera, entonces le viene una revelación. Porque está leyendo y dice, wow, yo no había entendido eso. Y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué la estoy entendiendo ahora? Porque el Espíritu Santo te está guiando a esa palabra para que la entiendas. Jesús le dijo a este maestro, ¿cómo lees? ¿Entiendes lo que lees? Y por supuesto, le pasó como el etíope de Candaza que iba en aquel carruaje y de repente se le apareció ya Felipe y Felipe le hizo la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y bueno, el eunuco le dijo, pero ¿cómo poder entender sin haber quien me explique la palabra del Señor? Felipe le explicó la palabra. Y esta es la otra cosa interesante. Vamos a suponer, usted no entiende la palabra del Señor, pero usted dice, ¿sabe qué? Hoy voy a buscar a mi pastor y le voy a preguntar a mi pastor, ¿qué dice esto? Ah, bueno, pues seguramente yo, si tengo la respuesta, se la voy a dar. Si no, bueno, espérese y después la voy a buscar. Pero como quiera que sea, usted va a entender esa palabra. O se busca un maestro de su escuela dominical, o se busca un diácono, o se busca alguien que sepa más. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Jesús le dijo a ese maestro, ¿entiendes lo que lees? Y hermanos, aquí es importante porque otra vez Jesús, en ese cuestionamiento que ellos le hicieron, Él dijo estas palabras, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que vosotros tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, con esto Jesucristo puso en el contexto de la importancia que tiene que leamos, que estudiemos, que analicemos la palabra del Señor, porque al fin y al cabo en ella tenemos la vida eterna, del cual estaba precisamente preguntando este hombre. Y esto me lleva a mi tercer aspecto, que es el más completo resumen de toda la ley. Ahora sí vamos a hablar otra vez de este hombre. Vayan al versículo 27. Mira lo que dice el versículo 27. Aquel hombre respondió, o sea, después que Jesús le hizo esa pregunta. ¿Qué respondió? Mire lo que respondió este hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma, con toda y con toda tu mente. Pero aquí viene algo más. Y él lo dijo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquí hay algo maravilloso, porque Jesús remitió a este hombre a la Escritura. Jesús le va a decir después que bien ha respondido, que bien ha respondido. Pero vamos a ver hasta dónde este hombre estaba consciente de que en verdad estaba buscando al Señor de todo corazón. Vamos a ver eso acá luego. Si algo conocía aquel intérprete, eran las Escrituras donde basa su respuesta a la pregunta hecha por el Señor. ¿Dónde estaba esa Escritura? Deuteronomio 6.5. Deuteronomio 6.5, hermanos, si no sabía la iglesia se lo voy a decir. Deuteronomio 6.5 es lo que se conoce como Shema de los judíos. Es algo así como la enseñanza primaria, la más importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa era la expresión para ellos que tenían que saberla. Y la Shema, que se encargaba precisamente de esa enseñanza diaria para los niños, para todos los hijos judíos, planteaba esto. E inmediatamente entonces viene este texto que está mencionando el intérprete de la ley. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Eso era el Shema. Entonces, aquí la palabra del Señor nos insta lo siguiente. Este hombre sabía de las demandas del amor de Dios en su forma total. Las Escrituras ponen de manifiesto las 4 consideraciones de nuestro ser para amar a Dios. ¿Cuáles son esas consideraciones? Amarlo de corazón, amarlo con el alma, amarlo con el entendimiento y amarlo con nuestras fuerzas. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, escúcheme por favor y sígame. Si nosotros tuviéramos que repetir este texto, decirlo y aplicarlo, me pregunto y se pregunta usted, ¿amo yo a mi Dios de todo corazón? Responda en su corazón esta pregunta. ¿Lo amo yo con toda mi alma? ¿Lo amo yo con toda mi fuerza? ¿Lo amo yo con toda mi mente? Porque si yo no amo de esta manera al Señor, entonces la pregunta que hizo el intérprete no tiene sentido. Jesús remitió al intérprete a las Escrituras. Él la respondió. La pregunta es, ¿verdaderamente él amaba a Dios de esta forma? Porque déjeme decirle que si él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma y con toda su mente, ese hombre no haría esa pregunta que la hizo. Entonces él conocía las Escrituras, pero no amaba a Dios.
¿Nos sorprende eso? Pues hermano, quiero decirle que muchas veces nosotros podemos leer la palabra, podemos ver en el texto algo como esto, pero la pregunta es, ¿amo yo de esta manera a mi Dios? Pues esa sería la respuesta entonces allí. Dejar de amarlo sin alguna de estas condiciones no es un amor total. Cuando un escriba, por cierto, confrontó a Jesús acerca de cuál es el más grande mandamiento, ¿qué dijo Jesús respecto a esto? ¿Qué dijo Jesús cuando se le confrontó acerca de este gran mandamiento? Lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Eso lo dijo Jesús. Entonces, estamos en presencia de un caso donde este hombre llega a Jesús para probarle, dice el texto correctamente, pero no amaba a Dios, porque está buscando salvación. Algo interesante hay aquí. ¿Acaso el amar a Dios de esta manera no es una garantía de salvación? Bien se puede ver que las dos características de la ley de Dios, de Moisés quiero decir, y la ley de Cristo, porque ahora se compaginan, son y tienen que ver con esto de la salvación y la vida eterna. Amar a Dios, pero también, ahora viene la otra parte, amar al prójimo. De eso queremos ver ahora. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Me encanta lo que le dijo Jesús. Bien has respondido. Ahora, agarre esto, por favor. Bien has respondido. Pero ahora viene la frase que tuvo que tocar muy hondo su corazón. ¿Cuál fue la frase? Versículo 28. Haz esto y vivirás. Entonces, si leemos bien la Biblia, este hombre no estaba haciendo eso. Pero este hombre está repitiendo que uno debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma y con toda su mente. Pero este hombre no amaba a Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Lo interesante de esto es que Jesús dice, haz esto y vivirás. La pregunta y la respuesta del intérprete fueron importantes, aunque con una mala intención, porque las hizo para probar a Jesús. Pero la respuesta de Jesús fue la impactante, la más impactante para él y para nosotros. En tan solo 7 palabras le dijo a ese conocedor de la Biblia lo que tenía que hacer. Ahora véanlo de esta manera. Un hombre que se conocía la Biblia como él, porque era un intérprete de la ley, Jesús le dice, haz eso, haz esto y vivirás. Entonces este hombre estaba perdido, aún sabiendo todo esto de la Biblia. Por un lado lo elogió. Me encanta porque Jesús fue eso, fue un maestro. Él le dijo estas palabras, bien has dicho, que bien has respondido, maestro. Yo me imagino esa escena de Jesús allí. Qué bien has respondido. Pero ¿sabe qué? Haz eso, porque no lo estás haciendo. Y vivirás. Hermanos, Jesús se acerca para nosotros, a nosotros esta tarde. Y cuando nosotros decimos, Señor, yo conozco tu palabra, yo conozco esto, yo conozco estos textos, entonces, está bien que lo conozcas, pero ¿sabes qué? Haz eso y vivirás. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos tan lejos de vivir la esencia de esa palabra, del cual Jesús nos está diciendo esta tarde. Haz esto, incluye la obediencia de corazón a este mismo mandamiento. La otra parte de la respuesta dice, y vivirás. Eso responde entonces a la inquietud de aquel alma que vino para probar a Jesús y se encontró entonces con un Jesús que le dijo exactamente dónde estaba. Perdido, escuche esto, perdido en la Biblia, diríamos perdido en la iglesia, perdido en el conocimiento de la Biblia, pero estaba perdido. ¿No es eso lo que tenemos muchas veces con aquellas personas que de alguna u otra manera están envueltas, que conocen la palabra, pero están perdidos? ¿Por qué están perdidos? Porque no están haciendo. Ahora sí viene la palabra hacer, que es distinto a lo que él llegó con la pregunta, ¿qué debo hacer? No, él no tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era aplicar esa palabra para ser salvo. Bueno, voy a mi último pensamiento porque el tiempo se me ha acabado como siempre. Versículo 29. Ahora bien, vean esto, hermano. Por favor, no síganme, quiero decir, y estén muy atentos a esta parte final.
Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, este hombre es un caso, hermano. Este hombre es un caso. ¿Sabe por qué? Porque primero dice, ¿qué voy a hacer? Pero para probar a Jesús. Ahora Jesús le da la respuesta que le da y dice, bueno, entonces, dice ahí, ¿y quién es mi prójimo entonces, Señor? Porque, ¿sabe por qué dijo quién es mi prójimo? Porque él había hasta ese momento leído que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro mente. Qué bueno que me están siguiendo ahora. Pero la otra parte dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí este hombre, queriendo justificarse, dice, pero ¿quién es mi prójimo? Ahora déjenme llevarle a esta parte para que entiendan esta situación, hermano. Para explicar rapidito la parábola del buen samaritano. Este hombre le hizo la pregunta a Jesús porque él sabía quiénes eran sus prójimos. ¿Sabes cuáles eran los prójimos de este intérprete? Los romanos que lo estaban en ese momento torturando. Los cobradores de impuestos, como el Leví, el caso de Mateo, que era cobrador de impuestos. Pero además de eso, ¿sabe quién era su prójimo? Aquellos despreciados samaritanos. Y él le hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dice, tú sabes quién es tu prójimo. Pero como no te voy a responder esa pregunta, te la voy a responder de esta manera. No te la respondo directamente, pero te la respondo de esta manera. Un hombre venía de Jericó, seguramente un viajero, y fue despojado, y fue herido, y lo dejaron medio muerto, los ladrones. De repente vino un sacerdote, pero como iba para el culto, no podía enredar sus manos, ensuciar sus manos con un cadáver. Pasó un levita y dice lo mismo, y siguió de largo. Pero de repente vino un samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Se bajó de su cabalgadura, llegó hasta donde estaba el hombre, lo tocó, porque el sacerdote y el levita no podían tocar los cadáveres, o un hombre así. Curó sus heridas con aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura. Lo montó en su caballo. Y él se fue guiando su caballo hasta la posada. Lo llevó a la posada. Y le dijo al mesonero, aquí lo tengo. Está mejor. Lo voy a dejar aquí. Y si él incurre en algún gasto, te dejo la tarjeta de crédito. Y entonces tú después sacas de eso y le pagas las necesidades. Entonces, la Biblia dice, Jesús, mejor dicho, le pregunta, ¿quién de estos tres es el prójimo? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? El que hizo de misericordia. Él no dijo el samaritano. ¿Sabe por qué? Porque ellos odiaban a los samaritanos. Entonces uno se pregunta, y yo me pregunto, porque voy a orar ahora por esto. ¿Hasta dónde alguien, estando tan cerca de la salvación, es capaz de rechazarla por una posición como esta, prejuiciado, que simplemente no aceptó ese dictamen de Jesús, esa enseñanza de Jesús, simplemente porque él era judío, intérprete de la ley? Y hermanos, hoy día, déjeme decirlo de esta manera, si él no se convirtió después, ese hombre está en el infierno después de haber estado tan cerca de la salvación como aquel joven rico que vino a Jesús y se perdió porque era muy rico, no aceptó al Señor. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermanos? Jesús hizo la pregunta, ¿qué está escrito? ¿Qué lees? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué le quiere decir a la iglesia hoy día? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra del Señor? ¿Qué es lo que tú sientes que está allí que debes aplicarlo a tu corazón y a tu vida? Y hermanos, esa pregunta tenemos que responderla a nuestro corazón esta tarde. Porque bien pudiera ser otra vez que yo soy un lector de la Biblia.
Me gusta leerla, pero ¿hasta dónde la estoy viviendo? La estoy aplicando. ¿Hasta dónde la Biblia es mi razón de ser? ¿Hasta dónde yo soy un discípulo de la palabra del Señor? Porque entonces pudiera ser que yo me identifique entonces con este hombre. ¿En qué sentido? Que sé mucho de la Biblia, pero estoy muy lejos del Señor de la Biblia. Que sé mucho de la palabra, pero no he creído en el Señor de la palabra. Que sé mucho de las Escrituras, pero no conozco al Espíritu Santo que inspiró esta Escritura. Ese es el peligro de de este planteamiento de Jesús, hablando de estos términos. ¿Por qué? Porque otra vez, yo pudiera estar viviendo en la condición de este intérprete. Conozco las Escrituras, pero hasta dónde las Escrituras me conocen a mí y el Señor de las Escrituras me conoce a mí. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, amada iglesia, y que nos ayude a entender mensajes como estos, que tienen el propósito de sacarte a ti de tu condición, de tu estado como este intérprete, cómodo, que llegó a Jesús para probarlo, incluso le dijo, ¿quién es mi prójimo?, para justificarse. Pero él no tenía la intención de salvarse. Él no tenía la intención de seguir a Cristo. Él no tenía la intención de ser un discípulo de Jesús, como lo fue un Nicodemo, como lo fue un Pablo, que eran intérpretes de la ley, pero al fin y al cabo conocieron a Jesucristo como el Salvador. Tú necesitas esta tarde responder a esa pregunta. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y en la medida que tú des respuesta a tu corazón, entonces tú vas a decir verdaderamente yo conozco al Cristo de su palabra. Al Espíritu Santo que inspiró esta palabra, lo conozco. Es mi realidad. Es mi realidad. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Como siempre, todos los domingos, yo hago la misma invitación. Tengo que hacerla. Y hoy, más que nunca, tengo que hacerla. Porque cuando yo veo un caso de este hombre, déjeme ponerlo en este contexto, que venía todos los domingos a la iglesia, escuchaba la palabra, oía a su pastor, pero nunca aceptó a Cristo en su corazón, aun cuando siempre estuvo en un templo escuchando la palabra del Señor. ¿No es eso la peor cosa que le puede pasar a alguien? Que estés tan cerca, pero tan cerca de la salvación, que el Señor te dice constantemente, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y tú sigues rechazándolo y rechazándolo y rechazándolo. ¿Cómo te vas a presentar un día después que mueras delante del Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor si tú partes de este mundo sin haber tenido un encuentro con el Salvador? Este hombre vino para probar a Jesús y para justificarse. Este es un mal ejemplo que no debemos seguir. Pero el ejemplo que debemos seguir es de todos aquellos que con humildad en su corazón, con un corazón quebrantado, le dicen al Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Yo voy a orar por ti esta tarde. Yo no sé si tú esta tarde has llegado aquí, quizás por curiosidad, quizás porque no tienes más nada que hacer, porque querías pasártela bien con hermanos de esta iglesia. Yo no sé cuál es tu condición, pero lo que sí quiero decirte es que si tú estás aquí y has escuchado este mensaje y no recibes a Cristo en tu corazón, no es mi responsabilidad como pastor, es la tuya, porque te estoy diciendo, como a este intérprete de la ley, que vino para probar y para justificarse, pero se perdió para siempre. Hoy Jesús te ofrece la salvación y la vida eterna. ¿Qué vas a hacer? Te invito esta tarde a que allí en tu corazón ores. ¿Qué vas a orar? ¿Qué le vas a decir al Señor? El Señor no está tan interesado en palabras así rebuscadas, palabras finas. No, el Señor no está interesado en eso. Lo que está interesado es en tu corazón.
que tú con un corazón quebrantado le digas allí al Señor, le digas estas palabras. Cierra tus ojos y dile al Señor estas palabras, allí en tu corazón, díselas. Padre, esta tarde he escuchado tu palabra. He oído acerca de esta historia. He oído acerca de este hombre. Un hombre conocedor de la Biblia. Un gran maestro, un intérprete. Pero he oído que ese hombre se perdió. Porque vino para probarte. Vino para justificarse. Pero no porque quería ser salvo. Señor, esta tarde yo estoy aquí en este culto, en este lugar, en esta iglesia. Y me siento como ese hombre a lo mejor. Estoy aquí, he llegado aquí, pero quizás no estoy claro en lo que significa que estoy aquí, porque el mismo Señor permitió que viniera para que le entregara mi corazón. Ahora esta tarde yo entiendo y entendí por qué estoy aquí. Y yo me rindo a ti. Yo te entrego a ti mi corazón. Yo vengo a ti para que tú me perdones. Perdonas mis pecados, Señor. Y hazme tu hijo. Un hijo tuyo. Comprado por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados y le rindo a Jesucristo mi vida. Gracias por oír mi oración. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por aceptarme como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén.